Comparto con ustedes una entrevista que encontré por ahí entre mis libros al doctor Pete Wert. Dice así: cuando era niño yo tenía palomas. No era nada raro en los 50, ya que casi todo el mundo competía con palomas. Los vecinos de la derecha, los de la izquierda, los de enfrente, mis tíos e incluso los compañeros de trabajo de mi padre. Todo el mundo tenía que trabajar duro para ganarse la vida y las palomas fueron una buena manera de distraerse. Fue en esos días cuando la pequeña ciudad de Tilburg albergaba por sí sola el número de 1.500 aficionados y Bélgica alrededor de 200.000. Por aquel entonces también había campeones, pero la brecha entre ellos y el resto no era tan grande como es ahora. Aquellos campeones no eran profesionales, como lo son hoy en día. La razón es que solo después comenzó la compra de palomas belgas y holandesas por parte de aficionados extranjeros. Cuando era un mocoso me quedaba escuchando con la boca abierta mientras los mayores hablaban de palomas y siempre se mencionaba el nombre de los mismos campeones: Delbar, Jansen y el holandés Dussardoin. Y si el tema de conversación eran los escritores colombófilos, también se destacaban tres nombres: Jan Aerts, Van de Hoek y Pete Wert, apodado el Gordo Marrón. Ellos eran la cabeza de lanza en esos días. Primer contacto. Siempre he preferido el campo más que la ciudad y continúo haciéndolo. De hecho, prefiero el olor a mierda de vaca que los gases de los automóviles. Cuando era estudiante y hacía buen tiempo, cogía mis libros y salía al bosque a estudiar mientras disfrutaba del canto de los pájaros y del olor a naturaleza pura. Durante una de estas salidas al bosque me encontré con un muchacho de mi edad. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Henk de Wert, contestó. El hijo de... Era mi siguiente pregunta. Él asintió. El hijo de... Los años pasaron. El padre Pete, a la bendita edad de 88 años en el 2001, disfruta ahora del ocaso de su vida en un hogar para ancianos. Todavía sigue de cerca el deporte de la colombofilia y ahora es él quien puede llamarse a sí mismo el padre de, debido a que su hijo Henk se convirtió en un destacado veterinario. Sin duda, gracias en parte a la fama de su padre, consiguió llegar a ser muy conocido en el extranjero y tiene ahora clientes en 25 países. Personalmente piensa que esto también se debe a que, de joven, a diferencia de otros veterinarios, comprendió lo importante que era poder expresarse en inglés. Por supuesto, no quiero decir que el doctor de Wert sea el mejor veterinario de palomas de toda Europa. Es solo uno de los cerca de 25 que han hecho de la colombofilia su dominio. Le hice unas preguntas al doctor de Wert acerca de nuestro deporte. No porque él sepa mucho más de esto, tan solo porque como veterinario está mucho mejor informado que la mayoría de aficionados. Problemas más comunes. Usted es consultado por muchos aficionados cuyas aves han tenido todo tipo de problemas. ¿Sería posible que me diera un top 3? Me refiero a las 3 enfermedades más comunes sufridas por las palomas. Doctor de Wert, esto es un poco más complejo de lo que usted sugiere. Usted tendría que diferenciar entre las aves adultas y las jóvenes. Debería incluso hacer una división entre verano e invierno. Mi top 3 negativo para las aves más adultas quedaría en este orden. 1. Problemas respiratorios. 2. Tricomonas o aftas. Y 3. Salmonela, fiebre paratifoidea. Para las aves jóvenes el orden es un poco diferente. 1. Problemas respiratorios. 2. Adenocolis. Y 3. Tricomonas o aftas. En Holanda y Bélgica se habla de adenocoli, ya que a menudo es una combinación de ambas,
Pero de nuevo no es tan simple. Hablaremos de eso más adelante. ¿Paratifoidea o salmonela? Tengo 3 preguntas sobre la paratifoidea. En una revista alemana había un artículo que decía que no menos del 80% de las palomas están infectadas con dicha bacteria. ¿Es realmente tan alto este porcentaje? ¿Qué piensa usted? Siguiente pregunta. Yo mismo no corro riesgos y cada otoño trato a todas mis aves de 1 o 2 semanas contra la salmonela, incluso sin haber hecho análisis que confirmen la enfermedad. ¿Es eso correcto o no? Los campeones belgas Russen, Prost y Derwa han estado haciendo lo mismo que hago yo desde hace muchos años y están muy satisfechos con el método, salvo por una cosa: aparecen demasiadas aves estériles a una edad muy temprana. Y se preguntan si el medicamento que utilizan contra la paratifoidea, cloranfenicol y furaltodón, son las culpables. ¿Puede ser esto cierto? Respuesta del doctor de Werth. La paratifoidea o salmonela es de lejos la enfermedad más común que podamos imaginar. Para mi sorpresa, la mayoría de aves que he examinado en el laboratorio eran portadoras de la bacteria de la salmonela. Diría que el 80% es dato demasiado exagerado, pero ciertamente cerca del 40% de las palomas son portadoras de las bacterias. Lo que usted y otros hacen, no correr riesgos y medicar anualmente durante un periodo de unas 2 semanas, incluso sin la enfermedad confirmada, es algo que yo aconsejaría hacer a todo el mundo. La razón es que cuando se tienen 50 aves, por ejemplo, ilusiona pensar que ninguna de ellas tiene la paratifoidea. Tras la medicación, difícilmente vamos a tener al 100% de palomas libres de enfermar, pero sin duda vamos a evitar un montón de problemas. En cuanto a la última pregunta, no creo que el hecho de que aparezcan palomas estériles a una edad más temprana tenga algo que ver con la medicación. Creo que puede ser debido a que se les exige demasiado. Vuelan semana tras semana y se acaba pagando un alto precio por eso, en forma de desgaste prematuro. Lo que se puede hacer para mantener a las aves fértiles tanto tiempo como sea posible es darles mucha libertad. Si esto fuese imposible por cualquier razón, lo mejor sería que las palomas dispusiesen de grandes aviarios. Y aconsejaría que estos voladeros fuesen lo más grandes posibles. Los aviarios pequeños matan, entre comillas, a los prisioneros que están adentro. Así que dejemos que las palomas puedan volar. Nota del autor. Una de las veces que estuve en Japón, visité a un gran importador de aves muy caras que había sido ases en Holanda y Bélgica o que habían sido campeones de carreras nacionales. Para mi sorpresa advertí que algunas de aquellas aves volaban libremente. ¿Cómo podía aquel hombre dejar sueltas con riesgo de perderse a aves que valían una fortuna? Viendo mi sorpresa, me dieron la siguiente explicación. Estas aves que ves sobre el tejado son las ases por las que pagué fortunas, pero a la edad de 8 años o poco más, uno tras otro se fueron volviendo estériles. Compré estas aves para hacer negocio con sus hijos, pero ¿qué puedo hacer con aves que no pisan? Conozco a personas que venden pichones cuyos padres tenían más de 15 años. A veces es posible, pero muy raro. En muchos casos, las personas que compran pichones de padres muy adultos suelen ser engañados, aunque espero que haya un cambio de esa práctica ahora que podemos hacer pruebas de ADN para confirmar el origen. Cuando los fuera de serie, entre comillas, que compré dejaron de pisar, los dejé salir, ya que no tenían nada que perder. ¿Sabe lo que ocurrió? Perdí muchos, de hecho, pero los que no se fueron comenzaron a poner huevos de nuevo, debido a poder volar en libertad. Eso fue lo que el colombófilo japonés me dijo y lo mismo que había aconsejado el doctor de Werth. La libertad es importante. Los pequeños palomares minan la potencia de las aves. Paratifoidea, una vez más. Hoy en día la idea general es que en caso de que las palomas sufran de paratifoidea, lo mejor que podemos hacer es medicarlas, primero con antibióticos durante un par de semanas y luego vacunarlas. ¿Es esto lo correcto? ¿Y cuál es la mejor vacuna que podemos inyectar a las aves? Por otra parte, algunas personas afirman que vacunando las aves durante la temporada de concursos, estas alcanzarán mejor forma o condición y, por consiguiente, mejores resultados. ¿Es cierto? Respuesta del doctor de Werth.
No soy partidario de vacunar a las aves contra la salmonela. No lo he hecho en 20 años y todavía sigo sin hacerlo. La razón es que las vacunas que tenemos hoy en día no son para nada mejores que las que teníamos en los viejos tiempos. 20 años de investigación no han aportado prácticamente nada y créame si le digo que sé de lo que le estoy hablando. Lo relacionado con la salmonela siempre me ha interesado mucho. Sé que hay gente que vacuna a los pichones durante la temporada creyendo que eso estimula su condición. En mi opinión, esos son cuentos chinos. Por otra parte, quiero destacar que en Europa la paratifoidea es una enfermedad principalmente de invierno. Las bacterias parecen prosperar mejor en ambientes fríos y húmedos. Cada octubre sucede la misma historia. Recibo llamadas de todas partes y todas relacionadas con la salmonela. Y luego hay otra cosa. Las palomas mudan en otoño en Europa, Japón y América con la salmonela. Y luego hay otra cosa. Es un periodo de fuerte exigencia para su cuerpo, debido a que deben renovar muchas plumas en un periodo tan corto. Esto las debilita, momento en que son vulnerables a padecer todo tipo de enfermedades como la salmonela. Cuando tenemos un otoño seco, los problemas de paratifoidea se retrasan al invierno. En los países de clima tropical he advertido que sucede lo mismo. Hay brotes en los periodos de mayor humedad. Riesgos. Otra pregunta sobre este tema. ¿Hay algo que los aficionados puedan hacer para prevenir un brote de paratifoidea? Respuesta del doctor de Wert. En primer lugar, quiero decirles que la paratifoidea o salmonelosis y la calidad son cosas muy distintas. Sé que algunas personas dicen que las buenas palomas nunca enferman. Eso no es cierto. Cuando observamos que muchos de los huevos no tienen pollo o que hay pocos pichones en los nidos, pero acaban muriendo, es mejor tener cuidado. En el 90% de los casos seguro que hay paratifoidea y esto no tiene nada que ver con la calidad. Incluso las mejores palomas del mundo pueden padecerla. Pero a la pregunta de si podemos hacer algo para evitar la paratifoidea, puedo decirles que de hecho sí podemos. ¿Qué aficionados tienen más problemas? A. Los propietarios de estaciones de cría. B. Las personas que importan muchas aves de diferentes aficionados. Esto significa que tenemos más probabilidades de sufrir salmonela cuando juntamos aves de diferentes colombófilos. A menos, por supuesto, que se tomen medidas. La paratifoidea es un problema más serio de lo que muchos aficionados imaginan. ¿Sabe lo que ocurre a menudo? Las aves no están en buena forma y el aficionado medica contra todo tipo de enfermedad, excepto contra el verdadero problema, la paratifoidea. Acerca de esta enfermedad tengo una última observación. Muchos veterinarios, colegiados, son acusados injustamente de ser ineficaces. Los aficionados le envían los excrementos de las aves a un veterinario y él, a su vez, los remite a un laboratorio para que sean examinados. Cuando en el laboratorio observan la presencia de bacterias, podemos estar seguros de tener un problema, pero aunque no las encuentren, no significa que las palomas no las tengan. Pudo haber ocurrido que la muestra de excrementos enviada no llevara bacterias, pero que otras muestras sí las contengan. Es bueno que los colombófilos recuerden esto. Si tenemos una colonia de aves sanas, la mejor manera de procurar que siga siéndolo es no importar otras aves. Sin embargo, la adquisición de nuevas aves y la realización de nuevos cruces es una necesidad absoluta para todo aficionado ambicioso. Es por eso que estoy de acuerdo con su método, medicar de forma preventiva anualmente. Por supuesto, exige también la posibilidad de un análisis de sangre. Este es un método mucho más seguro. Extraño o no, una cosa significativa es que durante las infecciones de salmonela a menudo se ve coccidios y estreptococos también involucrados. ¿Se trata de una coincidencia? Respuesta del doctor de Wert. Esto es mucho más que una coincidencia. Usted sabe que normalmente los coccidios no representan un gran problema para las palomas cuando están sanas y en condiciones normales, sin excesiva humedad. La cosa cambia cuando, por la razón que sea, las aves se debilitan, por ejemplo, tras carreras duras o a causa de enfermedades. La salmonela y los estreptococos, por supuesto, debilitan en gran medida la salud de las palomas, lo cual es una oportunidad excelente para que se produzca una infección por coccidia. Pero quiero recalcar que en condiciones normales, los coccidios no son un problema y me gustaría
advertir contra la medicación durante la temporada de vuelos. Algunos de estos medicamentos son llamados asesinos de la forma. Así que mi consejo es: no corran riesgos. Traten a sus palomas contra salmonela de forma preventiva una vez al año, pero no cuando están compitiendo. Adenocoli. La adenocoli, como mucha gente la llama, se ha convertido en la plaga de nuestros días. Los colombófilos no dejan de preguntarse por qué ahora y nunca en los viejos tiempos. Algunos sugieren que pueden deberse al uso de cortisona. Es bien sabido que muchos la han usado, o mejor dicho, han abusado de ella para controlar la muda. Afirman que esto ha socavado tanto la resistencia natural de las aves que las nuevas enfermedades como adeno y coli se acercaron. ¿Es cierto o no? Otros dicen que el adenocoli está en la familia o líneas de palomas. Piensan que es hereditaria y por eso algunas familias de aves resultan ser más vulnerables a esta enfermedad. Un tercer grupo opina que el adenocoli se halla en el palomar. Una vez que éste se infecta, los aficionados se encuentran con problemas año tras año. ¿Qué piensa usted? Respuesta del doctor de Guert. La relación entre el uso de cortisona y adenocoli aún no se ha demostrado científicamente, lo cual no significa mucho. ¿En dónde usaron por primera vez los colombófilos la cortisona? Cierto, en Flandes, Bélgica. ¿Y dónde surgieron los primeros problemas con el adenocoli? De nuevo en Flandes. Me desplazo mucho y me he fijado que siempre sucede la misma cosa. Los mayores problemas con esta enfermedad se encuentran en lugares donde se abusa o se ha abusado más de la cortisona. Podría ser una coincidencia, pero no creo en ellas. Podría ser un problema intrínseco de las familias. Por supuesto que muchas cosas de esta vida, tanto en animales como en humanos, son hereditarias, es decir, en la familia. Pero no creo que este sea el caso. Tampoco creo que el medio ambiente sea el responsable. Así que la gente que dice que la adenocoli está en las palomares se equivoca. ¿Sabes qué creo? Que lamentablemente cualquier paloma puede infectarse de adenocoli en cualquier momento. Ninguna ave está segura de no contraerla. Y de hecho, creo que han sido los propios aficionados quienes han creado el problema al detener artificialmente la muda por medio de la cortisona. ¿Hay alguna manera de prevenirla? Recientemente se ha convertido en una moda dar vinagre de manzana a las palomas, ya que se supone que puede reducir un brote de adenocoli debido al pH. El vinagre pertenece, como usted sabe bien, a una amplia categoría de sustancias químicas de marcado sabor amargo. La mayoría de infusiones corporales dependen del equilibrio ácido, base de las células, sangre y otros fluidos. Otros administran yogur y también los probióticos, agregados de bacterias benignas, que se han hecho muy populares entre los colombófilos, especialmente entre aquellos cuya situación es más desesperada debido a las dificultades con que se topan año tras año. ¿Hay algo que pueda hacerse para atajar un brote de adenocoli? Por otra parte, se oye algún comentario acerca de que después de vacunar contra la salmonela no hay problemas con coli. ¿Cuál es su opinión de esto? También parece ser que en aves de edad avanzada las hembras suelen ser más vulnerables que los machos. ¿Qué le parece esta opinión? Respuesta del doctor de Guert. Desgraciadamente no creo que haya nada que un colombófilo pueda hacer para proteger al 100% de sus aves frente al adenocoli. ¿Por qué digo 100%? Porque de hecho creo que hay cosas que se pueden hacer para reducir las posibilidades de padecer un brote. Una de ellas es usar vinagre de manzana. Soy gran partidario de estas cosas. En mi opinión, una cucharada de vinagre en un litro de agua cada 2 días reduce la posibilidad de padecer un brote de coli. Pero, una vez más, no hay ninguna garantía de evitarlo, solo un menor riesgo. El yogur también podría ser beneficioso a causa de los lactobacilos que contiene. Acerca de los probióticos, mi mensaje es corto. Científicos de todo el mundo aún dudan de sus usos y efectos, a pesar de la publicidad que se haga de ellos. Comprendo que las revistas colombófilas solo pueden sobrevivir de la publicidad. Sin embargo, toda publicación que se precie debería proporcionar algún otro artículo de carácter educativo para los colombófilos. Creo que es una deuda moral de cara a los aficionados que pagan para obtener información precisa. El derecho a la información en las revistas especializadas de este deporte debería ser más importante que obtener beneficios de publicidad.
También estoy al tanto acerca de los rumores sobre palomas vacunadas contra paratifoidea, que no contraen adenocoli, pero creo que no son más que rumores. No hay argumento científico que apoye esta idea. Que las hembras son más vulnerables a esta enfermedad que los machos es una fábula, y mejor no creer en fábulas. Hace pocos años, en algún lugar de Holanda, cientos de palomas murieron cuando solo un par de días antes estaban en plena forma. Fue una hecatombe. Nadie, nadie habló entonces de ello, debido a que los vendedores de palomas del área tenían miedo de perder la venta si llegaba a conocerse el suceso. Pero puedo decirles que ambos sexos sufrieron las mismas bajas. Aves viejas y aves jóvenes. Cuando surge un brote de adenocoli, parece que resulta mucho más peligroso y mortal para las aves adultas que para las jóvenes. ¿Puede explicar esto? Respuesta del doctor de Guer. La gente siempre habla de adenocoli. Es comprensible, ya que en muchos casos se trata de una combinación de ambas enfermedades. Pero decir adenocoli es simplificar las cosas. De hecho, hay tres formas. A. En efecto, existe la llamada adenocoli y las aves jóvenes son mayoritariamente las víctimas. La adenotípica es la que nosotros llamamos adeno 1. B. También hay simplemente colibacilosis y da problemas a todos los grupos de edades. C. Hay una nueva forma, la más peligrosa, llamada adeno 2, y puede matar a las palomas en medio día. De repente empiezan a producir excrementos de color amarillo muy acuosos, falleciendo en pocas horas. Si nos enfrentamos a esta forma de adeno, lo único que podemos hacer es rezar para que no se infecten más de nuestras aves. Nota del autor. Hay un veterinario belga que descubrió algo que funciona de forma espectacular contra esta enfermedad. Recientemente este compuesto fue probado por aficionados taiwaneses que padecían problemas de este tipo y todos quedaron impresionados. Este veterinario dice que con su medicamento tendrá un 80% de probabilidad de salvar a sus aves si las trata rápidamente. Personalmente opino que es demasiado modesto y que las posibilidades son del 90%. La fórmula es un secreto. El producto es similar a la Coca-Cola, cuya fórmula también es un secreto. Vitaminas. Si a usted no le importa, tengo una pregunta delicada. Vivimos cerca unos de los otros. Sé que vende vitaminas, no hay nada de malo en ello. Y que conoce los resultados de mi carrera colombófila. Y créalo o no, nunca doy a mis competidores todo tipo de vitaminas. ¿A qué se debe? Solía dar vitaminas en el pasado, pero nunca noté un aumento de condición o mejores resultados después de una carrera. Para aquellos que dan vitaminas a sus corredores, ¿cuál es el mejor momento? Respuesta del doctor de Guer. Por supuesto que las vitaminas no te hacen un ganador. Honestamente hablando, también opino que el papel de las vitaminas en la colombofilia es exagerado, en lo que se refiere a resultados deportivos. Si las aves están bien atendidas, sanas y viven en un palomar sano, tal vez no necesites de las vitaminas para volar. Las vitaminas son útiles en caso de escasez de las mismas y en condiciones especiales. Por ejemplo, durante la muda, en la cría, tras una enfermedad o para recuperarse de una carrera extremadamente difícil. Si da vitaminas a sus corredores, el mejor día es el que cuadre entre dos carreras, por ejemplo. Si estas se celebran en el fin de semana, se las administraremos en un miércoles. Reprimir la sed. Cuando el clima es muy cálido y las palomas van a ser encestadas para una carrera, algunos colombófilos les administran arroz, ya que se supone que reprime la sed. Así quieren evitar que las palomas pierdan tiempo buscando agua en su trayecto de vuelta. ¿Suprime ciertamente el arroz las ganas de beber o conoce usted algo mejor? Respuesta del doctor de Guer. El arroz es un alimento ideal para las palomas, pero tengo mis dudas acerca de que suprima los deseos de beber. Tal vez los efectos del arroz estén más relacionados con los hidratos de carbono que contiene. Es algo similar a esto. En el esfuerzo que realizan en su camino de regreso a casa, las palomas hacen un uso primero de la glucosa, más tarde de las grasas y finalmente de las proteínas. Para la combustión de estas sustancias se requiere mucha agua. Por lo tanto, soy un gran partidario de dar electrolitos, sobre todo cuando hace calor y las aves necesitan más agua. Asimismo, hay que aportar a pequeñas semillas y cacahuates a causa del alto contenido en grasas que contiene. Nota del autor.
Muchos campeones dan a sus aves en semanas de mucho calor alimentos sumergidos previamente en agua antes de una carrera. Cuando un ave que ha sido encestada tiene comida en el buche, necesita agua para digerirla. Si no tiene opción de beber en la cesta o no encuentra el bebedero, se convierte en ave sin probabilidades, ya que tendrá que desviar agua del cuerpo. Es por eso aconsejable la alimentación con semillas mojadas antes del enceste con tiempo caluroso. Otros aditivos. ¿Y qué me dice de las infusiones de hierbas, levaduras de cerveza y el ajo? Algunas personas recogen sus propias hierbas y hacen el té ellos mismos. Las virtudes del ajo han sido elogiadas durante siglos, pero se discute si es beneficioso o no. Respuesta del doctor de Guer. Uno de los pocos complementos alimenticios al que doy mi total apoyo es la levadura de cerveza, no solo por las vitaminas del grupo B que contiene, sino porque también aumenta el apetito. Honestamente, no sé mucho acerca de tés o hierbas. Es posible que con algunas no se haga ningún daño. Incluso puede que sean beneficiosas, pero hay que tener cuidado, ya que no todas son seguras. Se ha demostrado que para los seres humanos algunas hierbas no son tan útiles o inocentes como muchos creen. Si se administran infusiones, estas deberían estar fabricadas por herboristas capacitados o marcas comerciales fiables. Es mejor no echarse al campo a recoger hierbas si no se está seguro de saber lo que se está haciendo. En cuanto al ajo o aceite de ajo, no puedo probar nada, pero creo que es un buen complemento. Viruela de la paloma. ¿Es cierto que la viruela de las palomas se transmite mediante los mosquitos? Por otra parte, algunas personas utilizan tintura de yodo para secar la viruela. ¿Tiene esto sentido o no? Respuesta del doctor de Guer. Acerca de los mosquitos no puedo ser breve. No cabe duda que son un factor de transmisión de la viruela. Por lo tanto, es mejor deshacerse de ellos en cuanto los vemos por el palomar. El yodo es bueno, pero la viruela siempre tarda 4 semanas en secarse, con o sin yodo. Entonces, ¿para qué usarlo? Excrementos acuosos. ¿Cuál es la razón de que en ocasiones los pichones que rondan los 10 días de edad produzcan excrementos demasiado acuosos? ¿Qué recomienda hacer en estos casos? Respuesta del doctor de Guer. La razón es que el metabolismo del animal está alterado por una u otra razón. Lo que se debe hacer es administrar a las aves un producto que contenga gran cantidad de electrolitos. Suele ser útil a menudo. Pero cuidado, los excrementos demasiado acuosos también pueden significar la presencia de tricomonas. Por eso tenemos que estar atentos todo el año. Motivos de los excrementos acuosos. Entiendo, pero me pregunto, ¿cuál es la causa de la perturbación del organismo? Última respuesta del doctor de Guer en su entrevista. Buena pregunta. ¿Quiere que le diga la verdad? No tengo ni idea. Solo que sé que tenemos que averiguarla. En conclusión, hasta aquí la entrevista del doctor Guer. Como dije antes, él es el gran veterinario. Pero nada más, sin duda, no es el señor sabelotodo. Esta misma entrevista se ha publicado en 3 revistas europeas. No todos los veterinarios concuerdan exactamente con las afirmaciones del doctor de Guer y la discusión continúa. Pero eso también es bueno. Cuando tenemos una opinión A y la enfrentamos a una opinión B, el resultado suele ser muchas veces una opinión C, que es mejor que A o B. Pero para llegar a C, siempre debemos pasar por una confrontación entre A y B. A esto mismo ya había hecho referencia el filósofo Hegel, profesor de Karl Marx, hace mucho tiempo. En la colombofilia debería haber más franqueza y más debates abiertos, sobre todo de los que pueden beneficiar a los que empiezan. Fin.